y además que viene de las provincias. Eduardo Albornoz de Fedeagro tomó un avión y, bueno, hoy en día, Fedenaga, perdón, es verdad, Fedeagro fue de donde vienes. Sí. Eduardo tomó un avión hoy que con todos los riesgos que se tienen que tomar ahorita, no por los aviones, sino por los horarios y por los trancas y por todas las manifestaciones. Pero gracias a Dios estás aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. No, gracias a ti por la oportunidad, gracias a la planta por permitirnos estar cerca de los productores, de los consumidores, en un momento que el país necesita un poco de ecuanimidad y de responsabilidad. Creo que querer es poder y por eso aceptamos gustosamente tu invitación. Muchísimas gracias, sí, programadas hace más de una semana y bueno, no viniste con tu sombrero característico, así que si no lo reconocen, sí, es el señor que viene aquí como un tejano de allá, de los Estados Unidos, viene con su sombrero. Cuéntanos un poco, Carlos o Eduardo Albornoz, que recuérdanos tu Twitter también, @ Carlos O. Albornoz con Z al final y B y Z al final, Carlos O. Albornoz. Pero vienes de Fedeagro, vienes de esa reunión, ¿qué pasó en esta reunión? Veníamos de conversar un poco con el recién juramentado presidente Achilles Hawkins, quien compartió con nosotros también hace algunos años la directiva de Fedeagro. Ciertamente yo vengo de las filas de esa organización, hice mucha carrera gremial en Fedeagro, es en nuestra familia, al igual que la Federación Nacional de Ganaderos, quien hoy nos honra en representar. Pero aquí el mensaje que tenemos que enviar es un mensaje de unidad, ¿no? Creo que es fundamental poder señalar que me reuní con varios representantes de varias asociaciones de Fedeagro, en el cual tienen una visión de país muy similar a la de Federación Nacional de Ganaderos. Incluso cuando estábamos saliendo pude conversar con Achilles Hawkins específicamente un punto donde prácticamente nos comprometemos a hacer una revisión periódica de las dos federaciones, de todo lo que es la situación, ¿no? de las situaciones operativas, de todo lo que está vinculado con el sector, que sin duda no solamente le interesa mucho a los productores agropecuarios, sino que por supuesto al consumidor final, quien es nuestro gran objetivo, lleva buena parte de todo lo que sea nuestro esfuerzo y todo lo que sean nuestras intenciones. ¿Y cómo está la situación? Porque ¿cuánto ha caído, por ejemplo, el agro y también la agricultura, ya que maneja los dos temas simultáneamente? Sí, bueno, en el tema del agro yo voy a dejar que la gente nuestra de Fedeagro, que estamos excelentemente representados, manejen el tema. En el tema de la ganadería le pasa algo similar a lo que le pasa al resto de la economía. Pero específicamente en nuestro sector, el sector agroproductor primario, aunque aparece solo en restos en el ítem del Banco Central de Venezuela y aunque hay una enorme deuda en cuanto al tema de enseñar las cifras oficiales por parte del Banco Central, podemos decir que ya vamos rumbo al 19 trimestre de una caída consecutiva del sector. Por eso es que ustedes sienten... ¿Qué porcentaje? Porque los últimos números que tenemos de caída del Producto Interno Bruto y las que señala el Fondo Monetario Internacional son una caída brutal. Fíjate, el tema no solamente cuánto es la caída, sino lo que representa. Nosotros en el Producto Interno Bruto nos balanceamos entre un 4 y un 5% histórico, ¿no? Hemos venido cayendo de una manera sistemática. No le corresponde a la Federación dar cifras oficiales. Vamos a dejar que el Banco Central de Venezuela las anuncie. Seguramente en algún momento dado tiene que hacerlo. Es una pero deuda no tiene la obligación. Enorme. Sí, bueno, no. Constitucionalmente sí, pero de acuerdo a un decreto del año pasado. Pero lo responsable con un país que padece una crisis económica de tal magnitud es que nosotros tengamos una referencia responsable, que hoy incluso la propia FAO, después de haber dado innumerables premios al sistema agroalimentario venezolano, reconoce lo que la Federación Nacional de Ganaderos de manera responsable ha venido señalando hace muchísimo tiempo, que aquí no solamente hay cifras encontradas y responsables, sino que además de ello estamos a las puertas de un momento de hambruna, ¿no? Hay 1 de cada 2 venezolanos hoy no puede alimentarse de manera correcta, no tiene recursos para alimentarse. Y 8 de cada 10 viven en pobreza, es decir, no pueden cubrir sus requerimientos básicos. Cuando tú tienes ese contexto, tú tienes que tener, bueno, sin duda, la preocupación de cómo solventar este tema. Ahora bien, vemos cómo se sigue manejando solo el tema político, vemos cómo se ahonda en diatribas políticas con enorme preocupación, por supuesto, no solamente de la sociedad venezolana, sino de la sociedad internacional sobre lo que pasa en Venezuela, y hay una pugnacidad, un no estar claro, un no saber hacia dónde vamos cuando el Estado le toca el rol de fomentar, de promover, de impulsar el desarrollo agroproductivo venezolano, que se va a traducir en alimentos para cada uno de ustedes. Nosotros responsablemente, Pedro, le podemos decir a cada uno de los consumidores,
a cada uno de estos jóvenes que están aquí detrás de las cámaras, a tus productores que nos ven, nos siguen con atención, que lamentablemente el primer trimestre del año 2018 va a ser mucho peor. Lo que hemos vivido va a ser una comiquita comparado con lo que nosotros vamos a vivir en el primer trimestre del 2018, el segundo trimestre, porque lamentablemente no se trajeron los insumos a tiempo para las zafras del ciclo norte-invierno. Pero peor aún, escuchamos ayer al presidente anunciar una congelación en el tema de los precios. Y hoy Agropatria amanece con un aumento soberbio en los insumos que vamos a utilizar nosotros para producir tus alimentos. Entonces, cuando tú tienes esa dicotomía, cuando realmente te suben los costos, entonces nos deja los precios congelados. Entonces, ¿Y quién absorbe entonces esa diferencia? Me imagino que será ahorcarnos, asfixiarnos de una manera ilógica, en la cual nosotros lo que necesitamos es sentir que tenemos apoyo, que tenemos reglas claras que lamentablemente no llegan. Vemos cómo aparece una gaceta con una distorsión en el tema de los préstamos, con unas reglas nuevas en términos nominales, pareciese que tuviéramos un crecimiento para los préstamos agrícolas, pero en términos reales, con el tema inflacionario, y recuerdo que lo señalamos en tu programa, no va a haber posibilidad alguna de recuperación hasta que nosotros no abatamos la inflación, que es el peor de los flagelos que sufre hoy la sociedad venezolana para poder adquirir sus alimentos, que sin duda creo va a ser el primer gran problema, en la capacidad, el poder adquisitivo del venezolano para poder acceder a los alimentos y bienes y servicios. Acaban de aumentar el sueldo y aproximadamente un 30%, depende el sueldo que estés viendo, si es el mambrú, como lo dicen el de la guerra, o los dos son de la guerra. Sí. Pues todo lo ven desde el punto de vista de una guerra económica, pero tú estás planteando desde un punto de vista racional y de sentido común que si te suben los costos y lo que tú estás diciendo y el precio te lo congelan, es obvio, es evidente que bueno, que no es una guerra económica en este caso en particular, no sé lo demás, pero sino que los van a ahorcar y no le van a dejar margen de ganancia y nadie va ni a producir a pérdida ni tampoco va a regalar su trabajo. Pero yo sí te puedo garantizar, porque yo formo parte del directorio de Fedecámara, donde están múltiples sectores, donde están todas las regiones, que la guerra económica es un eslogan más. Aquí lo que realmente existe es un país que no tiene reglas claras, donde el factor político pesa de una manera muy importante sobre la economía, que estamos asfixiando a un sector que debería ser la tercera mejor opción para producir alimentos en toda Latinoamérica. Y vaya, que esta es una cifra importante cuando estamos detrás de Brasil y de Argentina, dos colosos en la producción de alimentos a nivel mundial. Y cuando tú tienes las posibilidades, las capacidades que tiene Venezuela, sin duda tú te preguntas, caray, ¿qué pasa que nosotros no impulsamos este potencial que realmente tenemos dormido y que somos, y que en una oportunidad, pero nosotros llegamos a producir 380.000 toneladas de carne? Éramos los 10º productores de carne del planeta Tierra, y lo mejor de todo es que nos los consumíamos todos. Los venezolanos se comían toda la carne que nosotros producíamos. Quiero no perder la oportunidad. Pero tengo que ir a una pausa, al regreso te doy la oportunidad, y también vamos a hablar entonces del salario mínimo integral, porque, por ejemplo, José Guerra, Luis Vicente León, los economistas coinciden que van a ser inflacionarios. ¿Y cómo les va a afectar a ustedes ese aumento? Porque me imagino que muchos agricultores, también algunos ganaderos, van a tener que cerrar o no producir con estos aumentos, porque eso es lo que se está comentando Vox Populi. Ya regresamos con más para ustedes, con Carlos Eduardo Albornoz, el presidente de FEDENAGA. Ya regresamos. Esta vez sí no. De nuevo con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Tenemos nuestro invitado Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, y bueno, también de medio de FEDEAGRO, así él le saca el cuerpo, porque allá viene. No. Es mi equipo, lo quiero mucho, estoy muy vinculado, fui vicepresidente hasta hace poco y creo que FEDEAGRO tiene la mejor representación que puede tener gremio alguno en Venezuela. Bueno, aquí no hay ningún tipo de usurpación de poderes. Ese es el próximo tema que vamos a hablar con un experto constitucionalista. Pero bueno, lo importante es que se llevan bien y lo importante es que también manejan estos temas en común. Estamos más unidos que nunca, Pedro. Me permito decirte y quiero mandarle un mensaje a los agroproductores del país. Creo que nosotros no podemos mantenernos absolutamente ajenos a lo que está ocurriendo con el tema de la sociedad venezolana. Creo que ciertamente todo este tipo de cosas que suceden a diario en el país le hacen muchísimo daño no solamente al sector
productor primario, sino a toda la economía. Reitero que necesitamos un Estado promotor, un Estado que impulse, que desarrolle. Económico. Ahora, cuando las reglas cada vez son más confusas, todo eso se traduce en menos inversión, en menos renta, en menos progreso. Y todo eso lo paga el ciudadano que menos puede. Nuestro gran objetivo, nuestro principal objetivo es el consumidor. Si el consumidor no puede comprar un kilogramo de carne, que es la más barata de toda Latinoamérica, la más barata de toda Latinoamérica. ¿Y en calidad? Nosotros no, fuimos los 10º productores de carne del mundo. Nosotros pudiéramos estar exportando hoy la carne que sale de contrabando de extracción a Colombia, porque simplemente la nuestra vale menos de la mitad. Y con que un ciudadano venezolano pase una maleta de 32 kilogramos de carne por una frontera que tiene más de 2.200 kilómetros de extensión en metros lineales, prácticamente hace lo que equivale a un sueldo mínimo en Venezuela. Claro, estamos bajo un esquema muy complejo, donde el tema de la inseguridad, el tema de los insumos, ni hablar, el tema del crédito, que sigue trabado, que aparece una gaceta que reitero que en términos nominales pareciera que diera un aporte a algunos ciclos, algunos rubros de ciclo corto, pero en realidad lo que hizo fue mutilar los créditos a mediano y largo plazo. Ahora bien, esa familia del sector productor primario, esa familia rural venezolana, esa familia que vive en 16 estados donde su principal actividad es la de la producción de alimentos, 16 estados tienen como principal actividad en Venezuela, es decir, esto es un gran estado rural, donde no se ha entendido que el desarrollo agrícola, el desarrollo pecuario puede ser la gran palanca para el desarrollo social de Venezuela. Ahora, eso no se entiende. Y entonces entramos en este juego confuso de reglas donde todos los días hay un nuevo anuncio, donde hay una cosa que le pone por encima a otra. Vemos unas Fuerzas Armadas que están en un rol que no les corresponde. Ellos deberían estar luchando en contra de las Fuerzas Armadas revolucionarias. Perdóname que... Hablas de las Fuerzas Armadas, pero en el sentido que los están supervisando ustedes y en su producción. No solamente eso, que es que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, hoy extorsionan a los productores del Catatumbo, del sur del lago, de Machique, y eso lo hemos denunciado y lo seguimos denunciando de manera responsable, así como también los grupos irregulares, las bandas criminales que operan en el sur del estado Aragua, en el estado Guárico, en muchas partes del país, en el Sucre, en Monagas, en Miranda, donde se hacen algunos esfuerzos, pero no basta. Necesitamos un Estado que entienda realmente qué es lo que padece la gente. Y creo y tengo el deber de pedirle a nuestros productores agropecuarios que se mantengan muy atentos al llamado de sus federaciones. Ustedes están jugando un rol fundamental en este momento histórico que vive Venezuela. Y con muchísima táctica y muchísima activación, con muchísima astucia sobre todo, nosotros tenemos que, como dice el artículo 333, colaborar en la restitución del hilo constitucional vulnerado y de los derechos que se nos han quitado de una manera lamentable. Ustedes son responsables junto a sus gremios, a sus liderazgos, de tratar de colaborar en la restitución del hilo constitucional venezolano, porque ciertamente los derechos son inherentes a cada uno de los ciudadanos, pero la defensa de esos derechos son nuestra obligación y de esa forma nosotros podemos construir realmente una sociedad más justa, más responsable y sobre todo que pueda repartir bienestar y progreso y no miseria y calamidad como está sucediendo hoy en Venezuela. Ahora, en este momento se ha anunciado llevar a cabo una constituyente comunal o del Poder Popular, donde los que van a votar por esa constituyente sería en un principio los obreros, también todos los que forman parte de las comunas. Y ustedes son parte valga la redundancia, de esa comunidad que serían los que podrían votar, porque no es una elección universal, sino de algún grupo pequeño, y esto se parece a la época de los soviets, de donde en Rusia, ya te voy a decir, soviets son agrupaciones o asambleas de obreros, soldados, campesinos rusos que surgieron por primera vez en la revolución en 1905 en Rusia en oposición al zarismo y se pudieron montar en 1917, unos 15 años después, logrando derribar a los zares, pero mira, más de 100 años después vuelve a salir esta figura que no se ha aplicado sino en muy pocos casos. Pedro, mucho de la gente que nos ve no sabe que yo soy abogado de carrera. No ejercí la profesión, pero yo soy forjado en la legalidad. Yo tengo claro, por eso cité el artículo 333, que establece nuestra Constitución y cuáles son los derechos y deberes que tenemos los ciudadanos. El derecho universal, secreto y directo es un derecho constitucional. Si se mutila alguno de estos mecanismos,
estaríamos mutilando parte de la Constitución. La Federación Nacional de Ganaderos va a velar de manera cercana, va a velar de manera cuidadosa porque se respeten los derechos que tenemos nosotros los venezolanos. Esto no se trata de que algún funcionario público que tiene deberes con su sociedad se convierta en jerarca y decida cuáles derechos me corresponden o cuáles no. Eso no lo vamos a aceptar. Nosotros no nos vamos a prestar para un juego que sea diferente a lo que establece de manera taxativa nuestra Constitución. Y vamos a ser no solamente buenos garantes, sino que vamos a estar velando por el justo cumplimiento de ellas. Y si intentan tirarle ramas a la Constitución, la Federación Nacional de Ganaderos le tirará rama a las vías para exigir que se cumplan los derechos que tenemos nosotros los venezolanos. Sobre Naga, ¿cuándo tienen elecciones? ¿Hasta cuándo es tu periodo? ¿Cómo están? Yo cumplí un periodo de nuestro presidente desaparecido Rubén Darío Barbosa, tuve alrededor de 1 año y 3 meses. Tenemos un periodo que se cumple en mayo, el 26 de mayo, espero que nos acompañes, te hago la invitación, te la voy a hacer llegar de manera formal. Mira, espero que de nos casualidad llegó a Globovisión, si puedo llegar allá con mucho gusto. No te preocupes, que nosotros nos encargamos de hacer lo posible para que llegue. Y el 26 de mayo no solamente muchas gracias tenemos... por la invitación, muy agradecido. Sí, tenemos la asamblea anual, también hay una exposición de ganado cebú, el rey del trópico, en el marco de la asamblea tenemos ponentes excelentes, está Alfredo Romero del Foro Penal, Mariano González de la Universidad Simón Bolívar, Susana Rafali de Cáritas de Venezuela. Una sorpresa que no quiero adelantar con unos jóvenes que van a estar allí acompañándonos en la asamblea. Hay un conversatorio donde va a estar el presidente de Fegalago, Armando Chacín, David Gobea de la zona de Machiques, Rafael Araque, Luis Hernández del estado Táchira, el presidente de Asocebú, el presidente de Criabúfalo, enseñándole a Venezuela las capacidades que tenemos como sector, enseñándole que no solamente somos un porcentaje importante de los alimentos que ustedes consumen, es que el ganado no solamente es carne y leche, el ganado es esos zapatos que tú cargas, la correa que tú puedes cargar, algunas medicinas con las que se resuelven problemas para las mujeres, proteínas de sangre. En fin, los animales, el bovino es un animal noble, por eso Cristo lo escogió para que lo acompañara el día de su nacimiento, y es un animal que no solamente puede, te reitero, producir bienestar y desarrollo, es que puede servir realmente de palanca para el desarrollo social de las zonas rurales venezolanas, hoy olvidadas, hoy padeciendo, hoy sufriendo no solamente por la inseguridad, sino por el hambre, porque hoy 1 kilogramo de atún o de sardina o de caraotas negras incluso, vale más que 1 kilogramo de carne que nos tarda 4 años en producir. Con ese esquema, Pedro, nosotros continuamos comprometidos no solamente con el consumidor, sino con el campo venezolano, porque es lo que amamos, es lo que sabemos hacer, es lo que nuestros padres nos transmitieron, es lo que queremos dejarle a nuestros hijos y es lo que Venezuela se merece. Para las bolsas CLAP están comprándole productos venezolanos, por lo menos de Sí, nosotros no nos oponemos a que de alguna forma lo que nosotros podamos producir, por cierto, la carne que nosotros estamos consumiendo hoy en Venezuela, ciertamente lo que estamos produciendo es el 31% de lo que llegamos a producir en una oportunidad. Pero como el consumo ha bajado tanto de 22 kilogramos por habitante al año, a apenas 7 kilogramos por habitante al año, eso hace que, bueno, que esa poca carne que estamos produciendo alcance para los venezolanos. Pero sientan que ustedes no se han dado cuenta que hay falta de carne en los abastos, en la carnicería, en los anaqueles. No va a haber tampoco falta de carne. En el tema de la leche es un poco más complejo, eso necesita una proteína, hay unos picos de producción que tienen que ver mucho con la condición corporal de los animales y la sobreoferta de forraje. Lamentablemente no tenemos maquinarias, no tenemos equipos, no tenemos combustible, no tenemos insumos, no tenemos biológicos. No tenemos. Lo que tenemos es compromiso de continuar en el campo venezolano, no solamente defendiendo, te reitero lo que amamos. Hablas tú por el gremio completo. Hablo por nuestra Federación Nacional de Ganaderos, sí. Pero estoy convencido que así como nuestro sector, el sector agropecuario, ahí también el sector, yo me reúno permanentemente con el resto de los directores de Fedecámara que no solamente están comprometidos, sino que somos un bloque único, fuerte, coherente, disciplinado, que sabemos
entender cuál es nuestro rol hoy en esta Venezuela complejísima, histórica, y que bueno, que Dios quiera podamos resolver y tratar de enrumbar más temprano que tarde. Bueno, Carlos Eduardo, siempre estás invitado aquí. Gracias por pegarte el viaje para venir, No, sobre vale, todo un por día favor, como hoy. no. Agradezco el doble. No, Pedro, Carlos por Eduardo favor. Albornoz, repítenos tu Twitter, por favor. Carlos O. Albornoz con Z al final. Carlos O. Albornoz, B alta y Z al final. Bueno, muchísimas gracias, por gracias estar a ti, aquí. por Al favor. regreso vamos a tener a Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista, para que nos explique todos los pormenores de esta nueva constituyente popular. Ya regresamos aquí en Con Todo y Pensamiento.